Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la materia de comunicación efectiva. Bueno, pues espero y estén bien, espero y se encuentren muy bien, desde donde nos vean, el lugar donde nos vean. Em, pues vamos a dar inicio a los siguientes últimos ya 2 temas que nos faltan por ver. Recuerden que el próximo sábado, bueno, la próxima semana, ¿verdad? Son cuatro semanas de, de módulo. Este módulo es de 4 semanas. El módulo normal, ¿verdad? El anterior que hicimos fue de 3 semanas, que fue el módulo que le llamamos corto. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces a los temas que nos faltan. Vamos a ver algo acerca de los tipos de comunicación. Vamos a ver algo acerca de los niveles de comunicación. Nos faltó también revisar un poco acerca de precisamente los consejos prácticos, ¿verdad? Para tener una buena comunicación efectiva. Vamos a dar una repasada breve acerca del proceso de comunicación para que reafirmemos bien la parte de la anterior clase que vimos. También voy a hacer un breve paréntesis. Les encargué una tarea, si recuerdan, que ustedes me van a exponer, pero bueno, por cuestiones de fallas técnicas, ¿verdad? No pude tener esta clase en vivo con ustedes y por eso es que la estoy grabando. Entonces, nuestra clase del martes, Dios mediante, 19 de enero, si Dios quiere, vamos a tener la clase en vivo y sí vamos entonces a exponer esos temas que quedaron pendientes de parte de ustedes, ¿verdad? Como tarea que les encargué. Y ya nada más encargaremos una última tarea breve para entonces el próximo, si Dios quiere, viernes, eh, daremos ya por terminada la sesión, la materia, y bueno, tendremos nuestro examen final. ¿Sí? Ok, pues compartimos los temas del día de hoy. En la clase pasada vimos un poco acerca de, bueno, lo que era la comunicación, ¿verdad? Quedó muy bien claro que, bueno, la comunicación es una interacción de mensajes, de intercambio de alguna idea, algún pensamiento, ¿verdad? Que, bueno, para comunicarnos lo podemos hacer con signos verbales, por medio de las palabras, lo podemos hacer de manera no verbal, por medio de gesticulaciones, ¿verdad? Lo que son los gestos, símbolos, tonos, imágenes, que de esta manera nos permitan tener una interacción con la otra persona, ¿sí? Y que, bueno, una comunicación efectiva, buena, nos permite abrir puertas, ¿verdad? Y nos va a facilitar tener mejores relaciones humanas. Eh, Sobre todo, ¿verdad? En este sentido, bueno, podemos nosotros reafirmar que la comunicación es la puerta de entrada al éxito laboral. Tener nuestras buenas relaciones, en general, ¿verdad? Todo lo que nos rodea en nuestra vida. Bien, hablábamos también, ¿verdad? Algunos consejos prácticos que nos han servido. Ahorita lo están ustedes viendo. Entre esos mencionamos que tenemos que ser empáticos, ¿verdad? Ponernos en el lugar de la otra persona. Construir nuestro mensaje, pensando en la otra persona también, ¿verdad? Y en cómo lo podría interpretar. Eh, Ser atento, poner atención al qué y al cómo de tu interlocutor. Cuando el otro habla, no es el momento de pensar en lo que yo voy a decir. Es tiempo de hacer una depurada decodificación. ¿Qué quiere decir? Bueno, es momento de hacer un procesamiento del mensaje que me está tratando de dar, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros estamos escuchando la plática que nos está dando X persona y ya estamos pensando en qué voy a responder, sin antes poner atención, ¿verdad? En la idea, en el contexto que nos está dando, en el mensaje? Bueno, pues hay que procesar la información. Eso es lo que tenemos que hacer y la mayoría de las personas no lo hacemos. Como tercer consejo práctico, sé respetuoso. Recuerda que tus ideas se basan en concepciones personales adquiridas por tu propia experiencia y que es probable que éstas no coincidan con los pensamientos de otras personas. Así es, ¿verdad? Creo que aquí está muy claro. El 4 promueve el consenso, llega a acuerdos y bueno,
negociarlo, ¿verdad? Es parte de ser un buen comunicador. Bueno, creo que eso quedó muy, muy claro. Entonces, nada más que quedara bien reafirmado, hoy vamos a ir acerca de los niveles de la comunicación. Los niveles de la comunicación, bueno, pues la comunicación se manifiesta en distintos niveles, con diversas características y variantes. Si logramos conocerlos, podremos comprender mejor el proceso comunicativo y, por ende, seremos capaces de comunicarnos de manera efectiva. Así como hay situaciones de comunicación pública y privada, también existen diversos niveles de comunicación, los que se encuentran determinados por el número de participantes en el intercambio comunicativo. En este contexto podemos hablar de, bueno, que la comunicación o los niveles de comunicación se clasifican en interpersonal, en intrapersonal, en grupal y en intermedia. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues vamos a irlos analizando. La comunicación interpersonal, ¿qué quiere decir? Es cuando existe una relación de proximidad entre los participantes del proceso comunicativo. Cada uno de ellos produce mensajes que son una respuesta a las emisiones que han sido elaboradas por cada interlocutor en el acto comunicativo. Bueno, como un ejemplo claro, una comunicación interpersonal es cuando nosotros estamos en una plática, en una comunicación próxima con más de 2, 3, 4 participantes, ¿sí? Y bueno, que cada uno de ellos va también a producir una idea, nos va a intercambiar un pensamiento, que son respuesta precisamente a lo que yo les estoy tratando de dar, ¿verdad? A lo que el emisor está diciendo o les está tratando de intercambiar. Ahora, la comunicación intrapersonal corresponde al nivel mediante el que sostenemos un diálogo con nosotros mismos. Este tipo de comunicación tiene un carácter introspectivo y, por consiguiente, permite que aprendamos a conocernos, a elaborar la imagen de nosotros mismos. Una comunicación intrapersonal es la que nosotros mismos nos autohacemos, ¿verdad? Dice, corresponde al nivel mediante el que nos sostenemos un diálogo con nosotros. Un carácter introspectivo, ¿sí? ¿Qué es introspectivo? Hagamos esa pregunta, ¿verdad? Hay veces que alguien es muy introvertido y bueno, es muy dicharachero, ¿verdad? Pues se le facilita hacer relaciones de amistad. Bueno, pues también hay que tener un carácter introspectivo que nos permita aprender y conocernos de nuestra persona, ¿sale? Esa es la idea. Ok, con lo que respecta a la comunicación grupal, corresponde a la que se lleva a cabo cuando un conjunto de individuos conforman un grupo y realizan transacciones de mensajes para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo en busca de el cumplimiento de sus metas. En este sentido, el grupo es considerado como una entidad integral que transmite la información unificada de todos los individuos que forman parte de él. ¿Qué nos quiere decir? La comunicación grupal, bueno, está claro, ¿verdad? Es la que nosotros llevamos a cabo con un número considerado de personas de forma grupal, en el cual también va a haber interrelaciones, va a haber intercambio de ideas, de opiniones, de pensamientos, de percepciones, de diferentes puntos de vista, ¿verdad? En el cual el grupo, bueno, pues va a considerar como una entidad integral el que se transmita la información de manera unificada y que hace rato lo comentábamos, se llega a algún acuerdo por consenso, ¿verdad? Algún final en común, ¿sí? En el que todo el mundo está de acuerdo. Y la comunicación intermedia.
es aquella que se ubica entre la interpersonal y la masiva. Dado que si bien corresponde al intercambio comunicativo con una persona, este proceso no es directo. O sea, el sujeto utiliza algún medio para lograr establecer contacto con el receptor de su mensaje. Se vale de instrumentos como el internet, el diario mural, los carteles, el teléfono, etc. La comunicación intermedia tenemos un claro ejemplo. Hoy en día, de acuerdo a lo que está sucediendo, ¿verdad?, con la pandemia, ¿cómo hemos venido dando las clases? ¿De qué manera? Por medio del internet, por medio de la computadora. Entonces, por medio de clases virtuales. ¿Ok? Este medio sería en el cual nosotros nos estamos valiendo, ¿verdad?, para lograr esa comunicación. Nos estamos valiendo de un instrumento que es el internet, que es la computadora. Entonces, estamos dentro de la comunicación intermedia. Logramos el objetivo de comunicar, de transmitir el mensaje de la clase, del tema, no sé, ¿verdad? Pero en ese intercambio, ¿verdad?, de comunicación con el grupo, no sé, son 10, 15, 30, hasta 100, hasta 90 y tantos, 100 número de alumnos, es lo que en algunos grupos tengo. Bueno, pues lo estamos logrando. ¿De qué manera? De este proceso, ¿verdad?, que estamos viendo, que es en el que mediante algún instrumento estamos dando ese intercambio de opiniones. Entonces, este ejemplo es claro y entra dentro de la comunicación intermedia. Y bueno, también vamos a ver la comunicación masiva. Es el proceso que se lleva a cabo entre un emisor único y un receptor masivo, anónimo y heterogéneo. Vale decir, un intercambio comunicativo entre un grupo numeroso de sujetos y un único productor del mensaje. Bajo esta mirada, la comunicación masiva recurre a una serie de tecnologías para llegar a un grupo. Es muy parecido a la comunicación intermedia, porque bueno, es una comunicación de un número, pero demasiado considerado, ¿verdad?, de personas, que también recurre a instrumentos de la tecnología para, bueno, poder hacer el proceso, ¿verdad?, de transmitir ese mensaje, en el cual también hay un emisor. En este caso puede ser también, no sé, un expositor, ¿verdad?, un maestro. Igual, ¿verdad?, es un intercambio comunicativo entre un grupo numeroso y un único productor del mensaje. Es muy parecida a la intermedia. Y bueno, aquí también vamos a mencionar algunos consejos prácticos. Podemos mencionar reconocer la relación que tienes con tu interlocutor. Vale decir, debes tener claridad si tu interacción es desde la cercanía o la distancia. Tener una relación, ¿verdad?, buena con la persona que está emitiendo el mensaje o con el interlocutor. Tenemos que ser claros también con nuestra interacción, es decir, es desde la cercanía o de qué tan lejos estés, ¿verdad? El número 2 dice, identifica si tu mensaje va dirigido a una audiencia masiva o reducida, dado que esto te entregará pistas asociadas al tipo de lenguaje a utilizar. Así es, por ejemplo, en nuestro grupo, en este caso, no es tan numeroso, ¿verdad? Cabe hacer mención que los otros grupos que tengo sí son muy numerosos. Entonces, aquí es diferente la técnica de poder dar el mensaje. ¿Ok? Dice, esto te entregará pistas, depende del número de personas. Ok, sí, ¿por qué? Porque en un grupo muy pequeño, bueno, es muy fácil de memorizar los nombres, ¿verdad? Y va a haber una interacción más cercana, tal vez más
ustedes van a tener la oportunidad tal vez de participar muchísimo más. ¿Por qué? Bueno, porque somos menos, ¿verdad? Y si comparamos, o bueno, hacemos una diferencia entre los otros grupos que tengo también, que son muy, muy numerosos, más de 85 alumnos, bueno, pues es un poco más complejo que me memorice los nombres, ¿verdad? Que me los aprenda. Y de manera aleatoria hacemos la participación. Em, Obviamente hay que valernos de diferentes técnicas, ¿verdad? A eso se refiere el punto 2. Ahora, en el número 3, reconoce si a la audiencia a la que diriges el mensaje le interesa el tema que estás abordando durante el proceso de interacción comunicativa. Esto es muy importante, reconocer si a las personas que estamos dirigiendo el mensaje realmente le interesa el tema que estás abordando. Por ejemplo, en algunas conferencias es muy común que el expositor, bueno, pues dé algunas indicaciones a veces de poder subir el aire acondicionado, bueno, bajar el aire acondicionado, ¿verdad? Para que se sienta un poco más de frío. De esta manera, la audiencia se concentra un poco más, ¿no? Y está más enfocada en el mensaje, no está tan distraída y pensando en otras cosas, sino que está en el momento. O hay interacciones, diferentes dinámicas, o incluso hasta les pide que se levanten y hagan algún movimiento o ejercicio para que, bueno, también nuestro cuerpo, ¿verdad?, se relaje. Todos estos tips se dan. Ahora, es muy fácil que uno como emisor o interlocutor te des cuenta de que está haciendo la plática aburrida o que está siendo interesante. ¿Por qué? Bueno, en algunos casos, sobre todo, ¿verdad? Cuando tienen la cámara encendida, sobre todo cuando tenemos la cámara encendida, nos damos cuenta de que la persona realmente está interesada. ¿Ok? Si está bostezando, si está mucho moviéndose, si está mirando por otro lado, o inclusive se escucha a veces la radio o la televisión. O sea, te das cuenta que no le está haciendo interesante, que está pensando en otra cosa y que no, ¿verdad? Ahora bien, cuando la persona está realmente participando, siempre tiene su cámara activada, está precisamente siempre atenta, bueno, te das cuenta que le interesa. Es muy fácil reconocer este tipo de cuestiones, ¿verdad? Ahora bien, cuando son clases presenciales es mucho más fácil porque, bueno, ahí los tienes cara a cara, ¿verdad? Y bueno, en estas clases virtuales es muy fácil desactivarla y bueno, entonces, es una desventaja también, ¿verdad? De este medio, pero bueno. Em, y como punto número 4, menciona aquí el reconocer las características del medio a través del cual te estás comunicando. Esto es, identifica si el mecanismo que estás utilizando para comunicarte tiene ciertas normas o reglas a las que debes adecuarte y o respetar. Eso también es muy fácil de poder eh, definirlo, ¿verdad? Reconocer las características del medio a través del cual te estás comunicando. En este caso, estamos reconociendo las características, ya las mencionamos, que es a través de el Internet. Esto nos permite identificar si este mecanismo de interacción nos está haciendo útil para poder interactuar, para poder comunicarnos, ¿verdad? Y que hay ciertas normas o reglas a las que debes adecuarte y o respetar. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esas normas que pusimos de inicio cuando comenzamos la materia? ¿Sí recuerdan cuáles son? Comentábamos, ¿verdad? Desactivar el micrófono, activar cámara, o bien si no se podía, bueno, no importaba desactivarla. Pero el micrófono, para no tener alguna distracción de ruido, ¿verdad? Que si querían pedir la palabra la podían poner por medio del chat. Todo ese tipo de reglas, si recuerdan que las pusimos muy bien en claro, bueno, esas son las que mencioné aquí. Bueno, vamos a comentar lo siguiente acerca de las funciones del lenguaje. Cada vez que utilizamos el lenguaje, si queremos alcanzar mayor efectividad,
debemos considerar que éste puede cumplir diversas funciones según sean nuestras intenciones o finalidades al comunicarnos. Por consiguiente, las funciones del lenguaje se refieren a los propósitos para los cuales utilizamos el lenguaje en la comunicación. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Estas incluyen las siguientes. Función representativa. La utilizamos cuando informamos sobre una realidad externa de manera objetiva. Por ejemplo, mañana es martes. Estamos siendo muy pues muy certeros en la información, ¿sí? ¿Por qué? Estamos informando algo que es real, pero que estamos también haciéndola de manera objetiva. Sí, ejemplo, la frase esta, ¿ok? Mañana es martes. Es claro, ¿verdad? Bueno, en la función expresiva. La utilizamos cuando transmitimos nuestros sentimientos y emociones de manera subjetiva. Por ejemplo, ¡qué día tan maravilloso! Estamos transmitiendo un sentimiento de emoción, ¿verdad? De alegría. ¡Qué día tan maravilloso! También está muy claro, ¿verdad? Ok, ahora con la función fática. La utilizamos cuando verificamos el estado del canal o abrimos o cerramos la comunicación con un mensaje. Por ejemplo, ¡fantástico! ¿Me escuchas? O sea, estamos confirmando que nos escuchan mediante la pregunta y a la vez hacemos o transmitimos un sentimiento. ¿Sí? Creo que eso también está muy clara, ¿verdad? Ok, nos vamos ahora con la función apelativa. ¿Ok? Perdón, función apelativa. La utilizamos cuando llamamos la atención de nuestro interlocutor o intentamos influir en este. Por ejemplo, cierra la puerta, por favor. También está muy claro, ¿no? Ahora, la función metalingüística. La utilizamos cuando queremos aclarar o preguntar sobre algún concepto o palabra. Por ejemplo, ocaso significa puesta de sol. En esta oración dice ocaso significa puesta de sol. Es claro, ¿verdad? Eso es lo que significa realmente. Entonces, estamos haciendo una afirmación, pero a la vez aclaramos sobre un concepto. Ocaso significa puesta de sol. También está muy detallado y muy clara. En la función poética, la utilizamos cuando deseamos producir belleza en el lenguaje y así llamar la atención sobre la forma. Por ejemplo, la primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. Es un poema, es una frase de un poema, produce belleza en el lenguaje y a la vez llama la atención sobre la forma en que se expresa, ¿verdad? En que comunica. La primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. Es muy linda la frase también. Y muy detallado, muy claro, ¿verdad? Bueno, bien, ahora los consejos prácticos. 1. Reconoce la relación que tienes con tu interlocutor, es decir, debes tener la claridad si tu interacción es desde la cercanía o la distancia. Es la misma que la anterior, ¿verdad? Igual, ya la hablamos y ya la explicamos. Identifica si tu mensaje va dirigido a una audiencia masiva o reducida, dado que esto te entregará pistas asociadas al tipo de lenguaje a utilizar. Son los mismos tips. Observa si a la audiencia a la que diriges el mensaje le interesa el tema que estás abordando durante el proceso de interacción comunicativa. Y por último, considera las características del medio a través del cual te estás comunicando. Esto es, identifica si el mecanismo que estás utilizando para comunicarte tiene ciertas normas o reglas a las que debes adecuarte y o respetar. Eso ya lo explicamos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del lenguaje formal e informal. ¿Qué es el lenguaje formal? ¿Qué es el informal también? Ok, bueno, pues cuando conversamos con nuestros amigos y familiares, utilizamos un lenguaje relajado, amistoso y sin preocuparnos mucho de las palabras empleadas.
es muy común, ¿verdad? Cuando una persona tiene un lenguaje más, un lenguaje pues muy propio, con palabras que pues a veces inclusive no sabemos lo que significan, no las conocemos, sobre todo en lo profesional, ¿verdad? Y tiene mucha relación con la profesión que ejerzas. O bueno, hay veces también personas que, bueno, son muy cultas y son muy, pues les encanta mucho leer, ¿verdad? Y de esta manera cultivar su lenguaje y tener palabras, ¿verdad? Su lenguaje, bueno, pues enriquecerlo. Em, es diferente, ¿verdad? El que utilizas en tu trabajo con el que utilizas con tus, pues más que nada con tu gente cercana, con tu familia, con tus amigos, con tus cuates. Cuando estás con tus amistades, el lenguaje es muy relajado. Es más de amistad y sin preocuparse en las palabras. Ahora bien, cuando hablamos con un profesor, con una autoridad o un superior, lo hacemos de manera más estructurada, más apropiada, ocupando palabras distintas que usamos con nuestros cercanos. Bueno, es lo que se debería de hacer, ¿verdad? Bueno, hay personas que no lo hacen. Bueno, hay que tomar ese consejo, es muy bueno. Ahora es bueno que sepas que existen diversos factores que influyen en el tipo de lenguaje que utilizamos, tales como lugar donde ocurre el acto comunicativo. Es un factor que influye mucho en el tipo de lenguaje. Lugar donde ocurre el acto comunicativo. Objetivo que caracteriza al acto comunicativo. Tema de que se habla. Relación entre los interlocutores. Y el canal que se utiliza. El canal que sí sea oral o bueno, escrito. Entre los amigos empleamos un lenguaje informal. No obstante, cada hablante maneja su forma de expresarse, dependiendo de la situación comunicativa en que se encuentra, de lo que se quiere decir, a quién se dirige, para qué y con qué fin. Esto es muy cierto, ¿verdad? Bueno, ya depende también de qué tipo de lenguaje nosotros utilizamos. Bueno, hay personas que, bueno, tienen una manera de hablar muy, bueno, con palabras muy obscenas y, bueno, así es su forma de hablar. Es la manera en que se expresan. Bueno, allá sí es la formación, ¿verdad? De ahí ya no podemos hacer nada porque también tiene mucho que ver la formación que tenemos y que traemos desde la casa, ¿verdad? Y eso es parte de la educación. Bueno, eso ya es otra cosa. Ok, bueno, así al hablar por teléfono con un amigo, usamos un lenguaje cotidiano, relajado y lleno de muletillas. Pero si debemos hablar en una situación más formal, nuestro lenguaje se vuelve más estructurado y dejamos las muletillas de lado. De esta misma manera, no es lo mismo escribir una carta a un amigo contándole lo que hiciste en las vacaciones que escribir una carta al diario, ¿verdad? Como ves, existen dos formas de comunicarse, la formal y la informal. Bueno, está también muy detallado, ya lo explicamos, ya lo hablamos y bueno, pusimos ya ejemplos, ¿verdad? Muy claros. Ahora hablamos un poco acerca del lenguaje formal. Este tipo de lenguaje es el que se utiliza en circunstancias más serias y formales y donde los hablantes generalmente tienen una relación lejana. O sea, no es una amistad, ¿verdad? Muy cercana, más que nada son compañeros de trabajo. Se trata de un lenguaje diseñado para situaciones en las cuales no es adecuado el lenguaje natural que usamos a diario. Por ejemplo, cuando preparamos un informe académico usamos un lenguaje formal, muy distinto a la manera relajada que empleamos en nuestras conversaciones diarias. Para lograrlo, podemos ocupar palabras sofisticadas o más formales en lugar de las expresiones coloquiales, ¿verdad? El que también usamos con muletillas. Este lenguaje es el que utilizamos en situaciones más formales y presenta las siguientes características. Presencia de signos de puntuación, organización de párrafos, utilización de vocabulario más específico. No es redundante. Se entrega la información de una sola vez. No hay repetición de palabras muy evidente. La información está bien estructurada y tiene un orden lógico. Existe un uso de oraciones más complejas y largas. El orden de las oraciones es más rígido. No hay omisiones de palabras. Las frases están completas y no se utilizan modismos ni muletillas. Bien, por otra parte, adquirir un buen manejo de esta norma de habla de alto valor social
depende de la educación familiar. Es lo que les comentaba, ¿verdad? Esto ya depende también de la formación que traemos de casa y del nivel también educativo, sin lugar a dudas también. Mucho, mucho tiene que ver. Así, cada vez que nos enfrentamos a una situación comunicativa, empleamos dos niveles de habla, el culto y el inculto. Un poco hablando acerca del lenguaje informal, bueno, como se señaló, este tipo de lenguaje es utilizado cuando conversamos con nuestros pares y con gente con la cual tenemos mucha confianza, tales como amigos, familiares, compañeros de curso, etc. Es el lenguaje que empleamos diariamente y se caracteriza por ser más expresivo y emotivo. Por ello, lo usamos con gente cercana a nosotros, lo que también nos permite utilizar otros elementos como los apodos, los diminutivos, etc. Y el nivel culto informal. Este nivel centrado en la interacción personal es el que se usa en situaciones comunicativas de carácter coloquial como en programas televisivos de entretención o entretenimiento. Por ejemplo, ¿cuáles? Los programas de revista, los programas matutinos, ¿verdad? Las cartas personales, los recados, etc. El nivel inculto formal. Este nivel está centrado en la transmisión de contenidos y, aunque el hablante distingue entre una situación comunicativa formal y una informal, su escaso manejo gramatical y de vocabulario le impide cumplir las reglas sintácticas y gramaticales para una adecuada construcción de discurso. Ese nivel se caracteriza por ser usado por personas que no han accedido a la norma culta de sus experiencias más cercanas y habituales, por lo tanto no se ciñe a las normas gramaticales. Léxico, vocabulario escaso y alteración fonética y morfológica de palabras. Usa palabras concretas y muchas veces jergales. No es valorado socialmente. Así de verdad, sin lugar a dudas, bueno, la educación y la formación también se hace presente. Muy bien, ok, pues creo que estuvo muy, muy interesante, ¿verdad? El tema que estuvimos hablando hoy. Me parecieron muy buenos tips, los cuales espero y haya sido de mucho interés y que, bueno, tomemos en cuenta todo esto que estuvimos viendo porque nos va a servir sin lugar a dudas para, bueno, nuestra formación y para ustedes en lo personal, cuando vayan a una entrevista de trabajo, cuando interactúen con otro tipo de personas, bueno, pues todos estos temas que hemos estado aquí platicando, compartiendo, en verdad les va a servir mucho y pónganlo en la práctica como un consejo, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el martes. Ya les mando el enlace, como ya lo hemos acordado. Ahora bien, nada más antes de despedirme les recuerdo, las personas que no se han agregado en el formulario de Excel, por favor, les pido que se añaden, por favor. Ese sería también un pendiente que tenemos. Ok, muy bien, que tengan muy buen día. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Bye.